Bienvenidos nuevamente a Perspectiva TV. Como habíamos anunciado antes del corte, nos encontramos con Antonio Suárez, quien es un consultor experto en el tema internacional sobre el petróleo, ha trabajado en Chevron, en Repsol, tiene más de 30 años de experiencia en esta industria. Y el petróleo es un tema muy importante en la actualidad. De hecho, quisiera mostrarles un par de revistas que están circulando a nivel mundial sobre el tema del petróleo. La revista The Economist, que a finales de junio pasado hablaba sobre el tema del petróleo y siempre tiene artículos sobre esto, y la revista Business Week, que también trae un reportaje muy importante, sobre todo sobre cómo se relaciona la crisis de Estados Unidos con la crisis del petróleo a nivel mundial, etcétera. Así que bueno, Antonio, bienvenido al IDE, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo primero que quisiéramos conversar contigo esta mañana es que nos expliques un poquito qué está pasando en el tema del petróleo. ¿Cuál es el tema alrededor de esto? Separar lo que es la oferta, la demanda, la especulación, etcétera. ¿Qué está pasando alrededor del precio del petróleo? ¿Cómo explicar esto? Es una pregunta compleja. Sí, es para una tesis de grado. Con casi, ¿no? muchas respuestas y sí. sobre todo con muchas respuestas en función de quién es la persona que le pregunten. Sí. Está absolutamente en la prensa, como has enseñado ahora mismo, la pasión por la discusión del por qué el precio del barril está, como decíamos, pues 10 veces más caro de lo que estaba hace 10 años. O sea, el que este efecto haya ocurrido ahora, pues es una conjunción de diversas, no hay una razón única. En mi opinión, la razón más importante, viene derivada pues un cambio fundamental en los mercados financieros que en los últimos 8 meses han hecho que gran parte de fondos de inversión estén invirtiendo en mercado de futuros de crudo. Una explicación simple por la ley de oferta y demanda no es capaz de justificar la volatilidad que tienen los precios. Hace una semana, 10 días, estaba a 145, casi en récord absoluto. Hoy ha cerrado el precio a 121, cerró ayer, entiendo, 121 y 122. Sí, es una señal importante para el mercado. Algo está comenzando a cambiar y la verdad es que los mismos expertos como tú que están en el mercado les resulta un poco difícil pronosticar de aquí a 6 meses qué pueda pasar, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que haber algún componente ahí de especulación. Pero, ¿qué tanta especulación hay ahí atrás? Porque en la revista The Economist hace poco, la que enseñábamos, la revista de hace un mes, hablaba que hay ciertos chivos expiatorios que utilizan los gobiernos para justificar los precios altos de petróleo y le echan la culpa a los especuladores financieros. ¿Qué tanto tienen la culpa estos especuladores financieros? Vamos a ver. El mercado de petróleo es un mercado en el cual cada barril físico que se produce en el campo acaba siendo un barril físico que se consume por un vehículo, por un avión, por una central de generación eléctrica. Entonces, el equilibrio oferta y demanda es, con unas variaciones de stock que son perfectamente conocidas, está muy analizado. Entonces, el crecimiento que se habla de continuo del consumo debido al gran crecimiento en India y en China, no justifica por sí misma en absoluto el crecimiento en precio. De hecho, si miramos lo que refiere a líquido, simplemente a petróleo, China el año 2007, es decir, el año pasado, ha tenido un crecimiento que no llega al 1% con respecto al año anterior. De hecho, el gran crecimiento que permite mantener los crecimientos industriales tan altos que tiene China, lo ha hecho fundamentalmente basado en un consumo de carbón, que no de petróleo. Y por eso es que contamina tanto, además. Por eso tiene un problema además de contaminación. Pero es una cuestión de costo. O sea, el hecho es costo. Entonces, bajo un esquema de oferta y demanda, no se puede justificar una subida de precios como la que ha ocurrido en los últimos 3, 4 años, pero más concretamente en los últimos 8 meses. O sea, si se mira un análisis a cortoplacista desde enero hasta ahora, hay un cambio dramático desde los $75 barril a los 140 y algo. Ha multiplicado por 2 en un periodo muy corto. En 8 meses pasó de 78 a 140. Desde enero de este año hasta ahora, hasta la semana pasada. Eso es increíble, nunca se había visto. Nunca en la historia del petróleo había ocurrido algo parecido. De acuerdo. Entonces, el echar la culpa a una especulación financiera no es la única razón. Yo entiendo que es posiblemente la más importante. Desde luego, desde el punto de vista de oferta y demanda, no se puede justificar, porque como decíamos, ni India ni China, que sí es cierto que están subiendo su demanda de forma importante, pero de forma importante no llega a ser el 1% con respecto al año pasado. En cambio, como contrapartida, los países
Por el lado de la producción, tal vez veamos qué está pasando por el lado de la producción. Es decir, que no es la demanda, es decir, China acaba de caer un primer mito, ¿no? Ni es China, ni India, ni los países que están creciendo están consumiendo mucho más petróleo que antes. O sea, seguramente un poquito más, pero no son los causantes principales. Por el lado de la oferta, entonces, que seguramente la oferta no crece lo suficientemente rápido como para abastecer el mercado. En la oferta están, creo que son 82 millones de barriles, estaban pensando que está creciendo a un 1% la oferta. Entonces es suficiente para mantener las necesidades del mercado. Lo que sí ocurre es que está bajando el ratio de producción a reservas. Es decir, la reposición de los volúmenes que se consumen cada vez es más pequeña. Y eso crea una cierta ansiedad en los mercados. Claro. Por eso es que los futuros petroleros son los que están subiendo muchísimo, porque la gente cree que no va a haber suficientes reservas Correcto. en el futuro para aguantar la Está jugándose a esa demanda, especulación. ¿no? Está jugándose a esa especulación con esa ansiedad. Pero vamos, por cerrar un poco el tema de la demanda, es curioso cómo funciona la eficiencia de los mercados, porque en Europa, países europeos, incluso por primera vez en la historia en Estados Unidos, el año 2007 bajó el consumo de petróleo en estos países. Bajó. Europa ya venía bajando desde hacía 2-3 años, pero en Estados Unidos fue el primer año en la historia reciente de Estados Unidos en que el consumo de petróleo disminuye. O sea, que incluso las subidas de China y de la India podrían incluso estar compensadas. Entonces, el crecimiento en la demanda de petróleo está claramente por debajo del 1%, es del 0,5% año. Es muy pequeño. Interesante, eso no lo sabía. Y Antonio, tal vez eso se debe justamente a que el precio del petróleo está tan alto que el consumidor ya comienza a cambiar su tendencia de consumo o no. Es decir, en lugar de seguir demandando carros muy grandes como el Hummer, que están tan de moda en Estados Unidos, comienzan a demandar el Toyota Prius, ¿no? que es más ecológico. Sí, sí. ¿Tiene que ver con eso? Lo que está diciendo tiene una gran sentido común, una gran razón, porque en el fondo es buscar elementos o energías alternativas que sean competitivas en precio. Es un término económico. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo, con estos precios, es aumentar la eficiencia en el proceso de consumo de ese petróleo. El petróleo como líquido, como petróleo, dejemos aparte el gas por un momento, estamos hablando de un mercado puramente de petróleo, su utilidad fundamental, en gran medida, es transporte. Ya. El aumento en la eficiencia de los motores de rotación de un vehículo hace que disminuya la necesidad de petróleo para hacer el mismo trabajo. La eficiencia en los automóviles de los años 70 ahora es impresionante. Sí. Un auto en los años 70 consumía 15 litros a los 100 kilómetros, 20 litros a los 100 kilómetros. Actualmente, lo normal, estamos hablando de autos que consumen entre 4 y 7 litros. Sí, un aumento de eficiencia muy importante. Y es un tema que no lo tomaban en cuenta las personas que mencionaban antes la crisis mundial del petróleo, el peak oil, como se le conoce en inglés, y tampoco lo toman en cuenta seguramente ahora, ¿no? Porque no toman en cuenta las ganancias de eficiencia que se pueden hacer y cómo eso puede cambiar las tendencias de consumo y las tendencias de producción, ¿ya? ¿Qué opinas tú de esta teoría del peak oil, de que el mundo se acaba dentro de 10 años porque no hay más petróleo? Voy a responder con una frase que no es mía, es una frase histórica que dijo el doctor Yamani en los años 70, cuando fue la primera gran crisis del petróleo, año 72. Le preguntaron que como el petróleo era un bien escaso, prácticamente se está reproduciendo ahora lo mismo que ocurría hace 30 años, 37 años ya, 36 años ya. Le dijeron que cuándo iba a acabar la edad del petróleo, cuándo llegaríamos a ese pico y a esa caída de la producción que no iba a ser capaz de abastecer los mercados. Y contestó con una respuesta que a mí me encanta y que menciono con frecuencia. Dijo, la edad del petróleo acabará, pero no por falta de petróleo. Exactamente igual que la edad de piedra no acabó por falta de piedras. Entonces, dicho esto... ¿Te refieres entonces a que las nuevas tecnologías van a reemplazar al consumo de petróleo? Va a seguir existiendo petróleo, pero las personas ya no van a demandar suficiente petróleo, ¿no? Y por ahí va, ¿no? Quitando el aspecto jocoso de la edad de piedra, podemos enriquecerlo con la edad del carbón. Con la edad del carbón. El carbón era el recurso fundamental del consumo energético del mundo hasta los años 1950, 1960, que fue claramente sustituido y reemplazado por el petróleo. Sí, la revolución industrial. Pero eso no fue porque el carbón hubiese alcanzado el peak coal, por decirlo de alguna manera, porque se hubiese acabado el carbón. No. Fue porque, por una parte, temas evidentemente medioambientales de contaminación, pero temas de eficiencia en el consumo hicieron, y de costo, fundamentalmente de costo, hicieron que fuese más rentable producir
los procesos industriales con petróleo en lugar de hacerlo con carbón.